Bien, pues continuamos. Entonces nos queda claro que la forma es aquel envolvente que va a contener al espacio. Morfología. Hablando de una etimología, nos habla de morfo, que tendría que relacionarse con la forma, y estudio, morfología, etimológicamente hablando. Si vemos la primera acepción y definición de este diccionario del Colmex, podemos ver que morfología se refiere al estudio y exposición de la forma y estructura de algo. En este caso se va a referir al estudio de la forma, o sea, al estudio del contenedor de los espacios. Recordando que los espacios son los que albergan las actividades y las actividades como consecuencia de las necesidades humanas. ¿Ok? Y aquí es donde de pronto uno dice la plástica. Yo he escuchado este término de la plástica y pareciera que de pronto se usa como sinónimo. Es que hay que trabajar más tu plástica. ¿A qué se refiere con la plástica? Pareciera que plástica y forma, morfología las manejaran como sinónimos y no lo son. Plástica se refiere al conjunto de técnicas y procedimientos de las artes que se expresan por medio del color, la forma, el espacio o el volumen, como la pintura, la escultura, la arquitectura y el conjunto de obras así expresadas. Aquí vemos la famosa y más fotografiada obra mexicana que es la Biblioteca Central de Juan O'Gorman, donde podemos ver que hay un manejo de la plástica, del muralismo, que se mezcla con los aspectos del funcionalismo y del neoprehispanismo, dando como tal este resultado arquitectónico, que podemos decir que es un resultado plástico, sí, porque es un conjunto de técnicas y procedimientos de las artes. ¿Ok? Si nosotros fuéramos a hablar de la forma, tendríamos que hablar de qué elementos, y es hacia dónde vamos. Tenemos nosotros que ser capaces de identificar qué es lo que conforma, valga el juego de palabras, lo que conforma la morfología. Ya es hacia dónde vamos. Porque ustedes al ver una obra sí tendrán que identificar los aspectos morfológicos, pero al momento de proyectar también es importante que ustedes atiendan estos aspectos de morfología para que organicen también sus ideas. ¿Ok? Y entonces, ¿qué onda con la estética? La estética es la parte de la filosofía, que lo habíamos platicado, que estudia la belleza y el arte, sus características y su relación con la sensibilidad y los conocimientos humanos. Vamos a ver al final del semestre que hay algo que se llama la axiología, los juicios de valor, la crítica arquitectónica, y ahí nosotros vamos a volver a retomar el tema de la estética para hacer juicios estéticos. Ahorita no vamos a platicar de la estética, se mencionó en clases anteriores como un preámbulo, pero se va a desarrollar más adelante. Por lo tanto, lo que es el término estético, por el momento lo vamos a dejar fuera para enfocarnos en forma, morfología y en qué momento podemos usar el término plástica. José Villagrán, que habíamos mencionado, él señala, bueno, ahí está mal escrito, no sé por qué le puse acento a la O de valores. Él señala una serie de valores, de lo útil, de lo lógico, lo estético, lo social, y él propone el uso de un programa arquitectónico. Nos señala dentro de su teoría qué onda con la morfología. ¿Ok? Esta flechita que está aquí no sé qué rayos hace, olvídenla, no existe. La morfología, nos dice Villagrán, que podemos entenderla, que está conformada por tres grandes aspectos: forma, figura y carácter. Si nosotros pensamos en que la forma es ese envolvente que contiene el espacio, la figura, quizás en ese momento decimos la figura, pues es como el perímetro, ¿no? O el perfil de un objeto. ¿O a qué se refiere? ¿Y carácter? ¿Carácter es de que estás enojado o qué onda? Pues vamos a ir entendiendo esto. Primero, tenemos este elemento de las líneas punteadas como para tratar de enfatizar. Primero,
En la arquitectura siempre vamos a encontrar constantemente, y eso se ve en otras teorías, que es una lucha constante, no lucha, más bien que es una integración constante entre los elementos formales, tangibles e intangibles. Y hacia eso va. Nosotros podríamos decir que la forma y la figura tienden a una relación más tangible de lo estereotómico y lo tectónico. Estos dos conceptos los vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Ya entró mi gato. Bueno, y eso es importante. A esto se refiere a los aspectos tangibles, los objetos que puedo tocar, los objetos que puedo ver, ¿ok? Mientras que el carácter se va a relacionar con aspectos más intangibles, aspectos que no veo, pero que se relaciona con simbolismos, significados, percepciones, experiencias, vivencias, ¿ok? Por lo tanto, la forma es quizás el elemento más tangible y el carácter tiende a ser lo más intangible, ¿ok? ¿Qué es la forma? Para Villagrán nos dice que es el vehículo. Vean qué bonita esta frase, está en serio para que se lo tatúen en un brazo. Dice, o que se lo susurren a su novio o a su novia en el oído. Vehículo de expresión del programa arquitectónico. Eso es la forma. Por lo tanto, la forma sigue a la función bajo este esquema de Villagrán. No hay forma sin contenido y no hay contenido sin forma. Para la delimitación del espacio requerimos la forma. Y la forma nace a partir de las necesidades. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar. Entonces, la forma se refiere a lo conformativo, a aquello que da forma a algo. Y vamos a hablar de la construcción formal y de las organizaciones espaciales. Ahorita explicamos eso. La figura se refiere a la transformación de la forma o la transformación de lo conformativo. Es más fácil decir que es la transformación de la forma. Por lo tanto, es la configuración. Y esta configuración se refiere a lo que señala Villagrán como la métrica, lo óptico, lo áptico y las categorías formales. Mientras que el carácter se refiere a la concordancia de sus formas, su apariencia óptica con su estructura, sus materiales con las funciones que va a desempeñar. O sea, el carácter es la relación entre la forma y el programa arquitectónico. La forma tiene que atender y ser consecuencia del programa arquitectónico. Cuando vemos el edificio tendría que decirnos, sin poner un letrero, yo soy un hospital, yo soy una iglesia, yo soy una casa habitación. Y eso es lo que a lo largo del tiempo ha cambiado, porque muchas veces estas definiciones se han ido transformando. Este carácter tiene una relación muy importante con la espacialidad, o sea, las características y las cualidades del espacio, luz, sombra, significados, etc. Y eso es algo muy importante. Si yo voy a una iglesia, más allá de la forma, más allá de la transformación de la forma, que sería la figura, hay una serie de elementos que en la atmósfera, en este espacio, me va a mí a generar algo, me va a generar a mí una experiencia, una vivencia. Y por lo tanto el carácter, esta relación de la función y la forma, se va a evidenciar. Es complicado y eso lo vamos a estar viendo sobre todo en las clases subsecuentes, entendiendo que dentro de 15 días, si no me equivoco, tienen un ejercicio en donde tendrán ustedes que ir estudiando estos elementos. Bueno, ponerlos en práctica. ¿Qué es esto de lo conformativo? Y aquí es un punto muy importante. Platicamos que lo conformativo se refiere a la forma, al vehículo de expresión del programa arquitectónico según Villagrán. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos tres elementos siempre que hablemos de la forma. ¿Ok? 1. Ahí está. 1.
la relación de los espacios. ¿Cómo es que se relacionan los espacios? Vean cómo vamos a partir de un esquema funcional, no luego de una forma. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la relación de espacios contiguos, que estos son espacios contiguos, que puede ser que estén separados por un muro, quizás por una ventana. Espacios vinculados, que se refiere cuando yo tengo el espacio A y el espacio B y tengo una transición. A esta transición o a este vínculo se le llama articulación o pauta. Y esto me ayuda a articular, a vincular la transición entre un espacio y otro. Y quizás se puede ver como una plaza, como una cubierta o como un volumen. ¿Ok? Hay otro que son los espacios conexos. Los espacios conexos es cuando un elemento A y un elemento B se unen de tal forma que esta unión no es tan característica como una articulación. Simplemente es una unión, una intersección muy específica que puede hacer que gire, que cambie quizás la organización de los objetos. Pero no es propiamente un volumen, una plaza o un espacio significativo de transición. ¿Ok? Nosotros podríamos, por ejemplo, decir en un banco, hay bancos en donde para entrar tengo yo una especie de vestibulación pequeña que es como una especie de cuarto que es de seguridad. Pues eso podríamos decir que el vestíbulo es conexo al área del banco. O la caja y el área del banco es conexo mediante se le llama esclusa. ¿Esclusa? Ay, no sé si está bien el término. Bueno, la idea es que existe una transición y esta transición a veces es de seguridad o a veces tiene algún referente formal. Y finalmente un espacio interior a otro. Quizás este es el más evidente, los patios. Eso es lo que pasa. Yo tengo un espacio abierto dentro de un espacio cerrado. Aunque pudiera ser al revés. Por ahí hay un panteón que hizo el arquitecto Aldo Rossi, en donde de pronto es un espacio abierto y en el centro, un espacio abierto delimitado con muros, y en el centro hay un espacio cerrado. Entonces, son diferentes alternativas de organización y de relación de espacios. Los cuerpos constructivos, ¿cuáles son? Para yo entender los cuerpos constructivos, tengo que entender que el juego de puntos, líneas, planos, me generan volúmenes. Y estos volúmenes, que pueden ser desde un prisma, un cilindro, un cono, un prisma trapezoidal, etc. Si yo juego en la organización de estos, al hablar de cómo los construyo, estoy hablando de un cuerpo constructivo. Están las figuras platónicas también. Entonces, si yo tengo dos cuerpos, dos objetos, dos figuras, ¿cómo voy a relacionar yo ambas figuras? Bueno, esta no, porque es... aquí tengo un besito. ¿Cómo yo voy a relacionar estos dos objetos? Así, en diagonal, que lo intersecte, que esté encima de este, que esté sobre este, no lo sé. ¿Ok? Entonces son esas cosas que ya dependen ustedes del diseño, de la composición. Este juego de volúmenes y planos, a eso se refieren los cuerpos constructivos. Y finalmente la organización espacial. Vean entonces cómo parto yo de una relación de espacios, cómo estos espacios tienen en consecuencia un volumen, y ahora cómo organizo los espacios volumen. Y para eso yo tengo diferentes esquemas, que pueden ser esquemas centralizados, lineales, radiales, agrupados, de red o trama, dispersas o mixtas. O sea que de pronto yo tenga, no sé, una retícula y me genera aquí un cambio de dirección, y este cambio de dirección de pronto lo divido en tercios, y aquí tengo otra línea, y a partir de esta línea tengo un centro,
que yo voy a comenzar a generar aquí un acomodo radial, etcétera. Esto es un esquema mixto. Entonces es, nuevamente, si yo tengo estos dos elementos en un predio, ¿cómo los pongo? Lineal, radial, separados, etcétera. ¿Cómo los voy a poner? ¿Cómo los voy a organizar? Y es interesante, es como jugar, es la parte divertida del proceso creativo. Entonces, el darle forma, o sea, el conformar, la forma, se refiere de forma general a estos tres puntos. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Como de pronto aquí tenemos dos volúmenes que uno penetra al otro y que te genera quizás un espacio conexo. De pronto arriba, como tenemos una serie de diagramas en donde a partir de un paralelepípedo yo empiezo a unir, a quitar, a comenzar a hacer un juego de volúmenes y de cuerpos constructivos para generar propuestas formalmente más atractivas, pero siempre atendiendo la secuencia espacial. Llegar a hacer propuestas como estas, ¿no? Con el manejo de accesos. Vean aquí de pronto cómo tengo un espacio interior a otro. Tengo de pronto a partir de de esta pauta, cómo hay un cambio entre este piso y este volumen. Cómo de pronto aquí se genera un acceso en diagonal, acodado, para generar una plaza. Y a partir de esta plaza el acceso a estos volúmenes que están muy horribles, pero bueno, se ve que es un render que tiene dos autos idénticos por ahí. Jugar con los planos, jugar con los volúmenes, jugar con los colores, que eso ahorita lo vamos a platicar. De pronto hacer este tipo de elementos en donde, si ustedes se dan cuenta, ya comienza no nada más a hacer un juego de volúmenes, comenzamos a ver un juego de otros elementos. ¿Y cuáles son esos otros elementos? Pues se refiere a la transformación de la forma, a la configuración, figura. Ahí lo está diciendo su nombre. La figura se refiere a la transformación de lo conformativo, o sea, de la forma. Parece un juego de palabras. Y esto va a ser lo interesante que vamos a realizar en un ejercicio dentro de pocas clases. En donde vamos a encontrar, no las voy a explicar por tiempo, pero encontramos diferentes categorías formales que se refieren a la transformación de la misma forma. El manejo de la simetría con sus diferentes tipos de simetrías. El manejo del peso, que se refiere al equilibrio, la estabilidad, al contrapeso visual. Al movimiento visual, que se refiere a la dirección, al ritmo, a la repetición, a la gradación, al intervalo. La armonía, que se refiere al orden, la unidad, la regularidad, la continuidad, la proximidad, la alineación, la concordancia, la coherencia. La variedad, que se refiere al contraste, la jerarquía, la oposición, la yuxtaposición, la tensión, la anomalía. Lo vamos a explicar, vamos a ver las siguientes clases ejemplos de algunos edificios en donde podamos aplicar estos elementos. Les voy a pasar yo estas tablitas, estos gráficos que son del diccionario ilustrado de Ching, para que ustedes los vean, los lean, subrayen los puntos importantes y vayan familiarizándose con este lenguaje. Esto no es nuevo, esto lo vieron ustedes en primer semestre, pero lamentablemente, y eso lo hemos visto con la práctica, a veces perdemos, y me incluyo, cierto bagaje. Y este bagaje es básico para la composición, para el diseño. Entonces decimos, pues hay que moverle el S un poquito más hacia aquello. No, a ver, ¿de qué estás hablando? Entonces tenemos que recuperar y manejar con un poquito más de soltura estos términos, ¿ok? La misma idea de la proporción, que a veces en nuestros proyectos no los manejamos. Ni la proporción geométrica, la cual vamos a platicar después. La proporción armónica, geométrica, áurea, la idea del módulo, la idea de la escala humana, o sea, la proporción de espacios y sus envolventes en relación con la antropometría, las leyes de la teoría de la Gestalt, que ahorita les platico, y aspectos como el color y las texturas.
Todo esto son categorías que transforman a la forma. Fíjense cómo hay un juego ahí conceptual bien interesante. Transforma a la forma. Por lo tanto es lo configurativo, o sea, lo que le da figura. Qué curioso, ¿no? Todo esto. Y hacia eso vamos. Entonces, hasta aquí vamos con la idea de cuando yo estoy frente a un edificio, el estudio morfológico es identificar los aspectos de la forma, o sea, secuencias espaciales, la relación espacial, entender cómo esto se traduce en volúmenes, en cuerpos constructivos, y cómo estos cuerpos constructivos están organizados. ¿Ok? Luego entender cómo estos volúmenes se transforman y dan pie a esta gran cantidad de categorías, los cuales visualmente nos llaman mucho la atención y que van a impactar al espacio en la cantidad de luz, en la cantidad de viento que entre, en la amplitud, en vertical y horizontal de los espacios, en el acceso de luz cenital, lateral, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dos también son parte del diccionario, que insisto, les voy a pasar este PDF para que ustedes lo vean y puedan ustedes de pronto decir, a ver, ¿qué es armonía? Ah, pues la armonía es la disposición ordenada, bla, 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 bla. Y vean un ejemplo. Y parte del trabajo que se les va a pedir es que a partir de una serie de imágenes que ustedes van a investigar, ustedes van a aplicar estos conceptos. ¿Ok? Y luego los van a aplicar al proyecto arquitectónico que están haciendo en su taller. Las leyes de la percepción. Estas leyes que se relacionan también mucho con las categorías que habíamos mencionado, son leyes que me voy a permitir leer y que después vamos a profundizar. Bueno, por lo menos repasar un tanto. Que tienen que ver con la percepción y tienen que ver con una pregnancia, o sea, con un impacto visual. Mientras que los otros pueden también influir en los aspectos de otros sentidos. Tenemos la proximidad, que se refiere a elementos cercanos que tienen a verse como grupos. Vean aquí. La continuidad. Percibimos elementos cercanos como continuos, aunque estén interrumpidos. Cierre. Tenemos a cerrar formas abiertas de la manera más simple. Y de pronto vemos un triángulo que no existe. Semejanza. Elementos similares se perciben como agrupados. Figura fondo. El cerebro no puede interpretar un objeto como figura y fondo a la vez. Y vemos esta idea de un fondo ante una figura, que puede existir de diferentes tipos: ambigüedad, reversibilidad, fusión, transparencia, etc. Eso lo vamos a ver, insisto, después. Hay otras leyes como la ley de simetría, la ley de contraste, la ley de dirección, la ley de pregnancia, que esto se refiere mucho también a lo que habíamos platicado anteriormente. Y ahí tenemos una capillita. Es una capillita que se encuentra en Arizona, de Frank Lloyd Wright. Y quiero que vean las cualidades de la forma y de pronto estas transformaciones y lo configurativo de la forma. Desde el mismo manejo de un contraste. Un contraste no solamente de materiales y de lo cromático y de la textura. Hay un contraste de materiales, de formas. Hay una tensión visual que se genera a partir de este contraste de luz y sombra. El manejo de la simetría. El manejo de la transparencia a partir de los vidrios. Cómo hay cierta proximidad, secuencia y ritmo en sus ventanales, etc. Cuando yo conozco todo este bagaje o esta paleta de opciones, es más fácil que yo pueda proponer una propuesta arquitectónica. A que de pronto de la nada diga, pues tengo un cubo y ¿qué le hago? Pues le hago un hoyo y ya. Gracias. Vean esto, este es un hotel que se llama Cubo de Vidrio, Cubo Espejo. Y es un hotel árbol. Y está súper extraño, ¿no? De pronto parece una especie de instalación artística ahí muy extraña. Se encuentra en Suecia y fue construida hace 10 años, 2010. Y es una especie de casa de árbol
en donde se delimita su forma con espejos, y por lo tanto estos espejos hacen que de alguna forma el manejo de figura fondo se fusione con el contexto y de pronto no entienda por un momento qué es lo que estoy viendo. No sé si lo que estoy viendo existe o no existe, o es un reflejo de algo. No sé si está flotando, si no está flotando, o si abusé de las drogas. No sé qué está pasando. Eso es un efecto que se genera a partir del diseño, de la composición, del manejo de estas herramientas. Y no tengo yo que llenarlo de adornos, no es hacer algo barroco, no. Simplemente vean cómo hay ciertos elementos muy claros, muy sencillos, para yo poder hacer este tipo de propuestas, ¿ok? Y finalizamos con esto. El Parc de la Villette de Bernard Tschumi es muy interesante porque a partir de un concurso en los 80s, en lugar de hacer un jardín típico, lo que hace es dividir en trama esta gran área verde y generar unos folies. Y estos folies se refieren a puntos en donde se generaban espacios flexibles para que se pudieran adaptar a diferentes actividades. Hoy en día hay cafeterías, oficinas, de guías turísticos, etc. Y eso es lo interesante, cómo a partir de ciertos elementos de la forma, de un manejo de cuerpos constructivos, de una organización de estos volúmenes, quiero que vean aquí de pronto cómo hay unos salientes, hay una transformación y de pronto hay todo una proporción. Esto tiene una proporción. Si se fijan, está modulado. Esto, que podríamos llamar A, también aquí está A y también aquí está A. Nada más que un tercio es vidrio y los 2 tercios restantes no lo son. Sin embargo, existe una división del material que te deja modulada la propuesta. Y si de pronto yo veo la proporción de este elemento, vemos cómo este elemento se repite también aquí. Y de pronto podríamos ver cómo todo este elemento curvo pues parte de este elemento que además está enfatizando que es igual un tercio de la fachada. 2 tercios, perdón, de la fachada. Vean de pronto cómo en altura pareciera que de pronto estás jugando con una proporción. Ese tipo de cosas son la arquitectura en su aspecto compositivo, que parten de pronto de un cubo y de pronto cómo comienzan a deconstruir el cubo. Por algo Bernard Tschumi es parte de estos arquitectos que impulsaron el deconstructivismo y comienzan a generar propuestas formales muy interesantes que busquen ser flexibles para atender diferentes tipos de circunstancias. Hasta aquí vamos a dejar la clase y ya saben, cualquier pregunta lo podemos ver en breve. Me parece que el día de hoy hay Zoom, creo que sí. Y pues nos estamos viendo. Muchas gracias por su atención, cuídense, bye.